Evangelio de Mateo capítulo 17. Haremos referencia sobre la transfiguración. Jesús sana a un muchacho lunático. Jesús anuncia nuevamente su muerte y los pagos de impuestos del templo. Vamos con el primer tópico, la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. No es una casualidad que tome a estos tres, tanto así que la iglesia en ese tiempo reconoció que estos tres eran los pilares, columnas de la iglesia. Eso está en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nótese aquí que estos tres son columnas de la iglesia. Y nuevamente aparece aquí en el libro de Mateo 17, verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y en ese monte sucedió algo. Y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfigurar es la palabra griega metamorfo, meta cambio, morfo de naturaleza, una naturaleza sumamente espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque dice que comenzó a resplandecer su rostro como el sol, se puede imaginar, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora imagínese este panorama. Está Pedro, está Jacobo y está Juan, los pilares de la iglesia, los tres importantes del equipo de 12 de Jesús. Y van hacia el monte, hacia la cima del monte con Jesús. Y en un instante Jesús cambia, se transfigura en un ser sumamente pleno en espiritualidad. Pero aparece Moisés y aparece Elías. Ahora, estos dos también aparecen por ahí en Apocalipsis como los dos testigos, no se dicen los nombres, pero los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, que van a estar hablando por 42 meses, que se llaman los dos testigos, y por allá Zacarías habla de los dos olivos, y hoy en día el escudo de Israel, que son olivos, aparecen dos olivos en su escudo. Esos dos olivos van a ser, a mi concepto, a mi criterio, otros dicen que son otros personajes, pero a mi criterio, basándome en esto, son Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? Ellos van a aparecer al final porque aquí hay algo bien peculiar. Dice aquí, eso lo estaré explicando aquí en el transcurso de esta lectura. Dice que apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Qué bueno que usted buscara en la Biblia las fiestas de las enramadas. Cuando lleguemos a Éxodo y Levítico, yo les quiero enseñar qué representa las 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel, que son las fiestas de la Pascua, la fiesta de la Pascua, qué representación tiene eso y por qué al siguiente día los judíos celebran la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, y a los 3 días la fiesta de primicias, y al 4º día la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las cosechas.
después la fiesta de las trompetas, después la fiesta de la expiación y la última fiesta, que es la fiesta séptima, se llama la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Si usted busca por YouTube o busca por internet, usted va a encontrar que hasta el día de hoy esa fiesta de las enramadas es de suma importancia. Aún más los judíos le llaman la gran fiesta, la fiesta del Sukkot. Para que usted lo entienda, en hebreo es Sukkot. La fiesta del Sukkot, que habla de las fiestas de los tabernáculos, son enramadas que hacían los judíos y todavía hacen enramadas. ¿Sabían ustedes que los judíos actualmente tienen un tiempo, unos días en estas fiestas que dejan de vivir en sus casas y se van a vivir en esas enramadas, en tiendas? Bueno, ellos hacen tiendas en representación de estos tabernáculos, y esto tiene un significado espiritual que es el tiempo milenial, el tiempo del Apocalipsis, el milenio, el final de los tiempos. Y es por eso es que estos dos hombres aparecen en el final de los tiempos. ¿Por qué tienen que aparecer? Porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y qué mejor que Moisés y Elías que le digan al pueblo de Israel que Jesucristo es el Señor. Por eso es que usted va a ver que ellos se desaparecen y queda Jesús solo. Es que hoy en día el pueblo de Israel tiene la mirada en Moisés y tiene la mirada en Elías. Y este Elías y este Moisés van a aparecer para decirle al pueblo de Israel quién es el verdadero Mesías. Por eso habla de las enramadas. Bueno, esto lo estaré explicando cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, por allá en el mes de diciembre. Y lo estaré explicando cuando estemos en el libro de Zacarías, a mayor profundidad. Pero nos va a servir mucho de anticipación para tener más claridad en cuanto a estos temas. Y dice aquí que, a ver, permítame, ok, estoy aquí en el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no sé cuántas veces la Biblia dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchad, a él oíd. ¿Usted sabía que el pueblo de Israel no hizo caso omiso a las palabras de Jesús? El pueblo de Israel endureció la voz, sus oídos a la voz de Jesús. Y aquí está el mismo Padre diciendo: a él escuchad, a él oíd. ¿Por qué tienen que escuchar todavía a Moisés? ¿Por qué tienen los ojos puestos en Elías? Es que hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene un velo de Moisés. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, porque ellos entendieron y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solamente. Esa es la gran realidad. Dios quita los panoramas humanos para establecerse solamente Él, puesto los ojos en Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan nada respecto a esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vino primero y restaurará todas estas cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Los que creen en la reencarnación, todos esos movimientos reencarnacionistas, usan estos textos para decir que la reencarnación sí existe, que uno puede reencarnar en vidas. Pero Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay tal reencarnación, hay resurrección. Los muertos resucitarán en Cristo, los justos, y los injustos resucitarán después. Eso sí habla la Biblia. Ahora, Elías
se lo llevó un carro de fuego, por ende no está muerto. Ahí no podemos hablar de reencarnación. Dios se lo llevó tal como estaba. Es decir, que está preservado en un lugar, solamente Dios sabe dónde está. Pero Elías no ha muerto. Elías fue llevado y está preservado para volver. Entonces los discípulos comprendieron que hablaban de Juan el Bautista. Entonces aquí uno puede decir, ¿cómo así? O sea que no está hablando de que Elías es el Juan el Bautista. No. Es el espíritu de Elías que se transmitió a Juan el Bautista. Elías era un profeta prominente. Juan el Bautista viene y toma ese espíritu, el espíritu profético, es la interpretación correcta. Después vemos aquí en este 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús les dijo algo, por vuestra poca fe. Acuerde, oligopistos, fe de poca duración. Lo único que fortalece la fe es la palabra y el Espíritu Santo. Hay que llenarse continuamente de la palabra y el Espíritu para no tener oligopistos, sino megapistos. Pistis es la palabra fe en griego. Mega es grande, gran fe. Oligo significa pequeña o corta duración. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, que no necesita ser inmensamente grande la fe, sino que es una fe que progresivamente se comienza a desarrollar, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada será imposible. Aquí el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, es de discutir este texto. Ahora yo quiero dar una recomendación a este texto. Si usted lo va a leer, a ver si yo tengo aquí, permítame un momento, yo busco aquí en las diferentes versiones. A ver, voy a abrir las diferentes versiones. Mateo capítulo 17. Voy a buscarlo en otras versiones, verso 21. En la nueva traducción viviente, si usted tiene ahí la posibilidad, en la versión viviente, la puede buscar. 21 que dice, bueno, usted le va a aparecer un cuadro sin nada. Si busca en la traducción lenguaje actual, me aparece vacío ese texto. En la Dios habla hoy dice, también me aparece vacío. En la nueva versión viviente también me aparece vacío, o internacional, perdón. Y en la versión Reina Varela 1995 aparece una nota abajo, dice, posiblemente este texto no aparezca en las traducciones más fidedignas. Yo personalmente creo que este texto fue añadido porque no concuerda mucho con esto. Ahora, el hecho de que sea añadido, no hay que desmeritar la práctica del ayuno. Eso hay que dejarlo muy claro, porque el ayuno es una señal de quebrantamiento, y eso es una práctica que la iglesia debe de hacer. Pero en este texto, ahora si usted va a ver en otros textos que creo que es en Marcos 9, 29, en las otras traducciones va a aparecer la palabra solamente oración, pero este género no sale sino con oración. Y hago nuevamente referencia, este es un punto personal. ¿Por qué?
porque eso lo estoy invitando a ver estas traducciones. Y yo fui a una de las traducciones más fidedignas, que es el Receptus, el texto Receptus, y aquí tengo un interlineal griego, busqué el 21 y tampoco aparece, y aparece una nota, dice, en los escritos o traducciones más antiguas este texto no aparece. En otras traducciones más recientes sí aparece. Ahora, ¿esto es para desconfiar de la Biblia? No. Esto no pone en riesgo nuestra confianza y fe en el Señor. Por eso hay que ser muy claro en estos conceptos. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y les matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente Jesús ratifica que su muerte vicaria es un cumplimiento del propósito de Dios. Y por último, el pago de impuestos en el templo. A mí me llama la atención porque había un impuesto al templo de parte de los religiosos. No era del gobierno, de los religiosos a los judíos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y esos que cobraban, pues lógicamente que no eran ni siquiera publicanos, sino que eran sacerdotes. Y él les dijo, sí, al entrar en la casa de Jesús, les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Nosotros por ser hijos estamos exentos de pagar impuestos al templo. Sin embargo, para no ofender, ven al mar, echa el anzuelo y el primer pez que veas, sácala, tómalo, ábrele la boca y harás un estatero que representa 4 dracmas. Tómalo y dáselos por mí y por ti. Impresionante esto, Dios. Aquí hay un cuadro que siempre habrá provisión de parte de Dios para usted y para mí. Mil bendiciones.